Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que, sinceramente, ha generado muchísima intriga y debate. Se trata de Demet Özdemir y la verdad que, al parecer, ha destapado sobre Can Yaman. Y ojo porque ella misma ha sido bastante clara al decir, el problema es suyo, no mío. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Qué verdades ha revelado? ¿Está Can Yaman en medio de una tormenta mediática orquestada, o es Demet quien está marcando un límite muy importante? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que promete ser tan jugosa como reveladora. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de información, no olviden darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Empezamos! Bueno, la verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un auténtico foco de atención desde que se conocieron. Desde sus inicios en la serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. ¿Quién no recuerda esos momentos de pura magia en pantalla? Y como suele pasar en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y los rumores de romance no tardaron en surgir. Durante un tiempo ellos se mantuvieron un poco herméticos, alimentando la curiosidad del público. A veces parecían confirmar los rumores con sus gestos y miradas, otras veces se mostraban más distantes. Y en el mundo de las redes sociales cada foto, cada like, cada comentario era analizado hasta el último detalle por los fans, que esperaban ansiosos una confirmación oficial. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y ahí es donde entra la declaración de Demet Özdemir que ha puesto patas arriba todo. Cuando ella dice el problema es suyo, no mío, está lanzando un mensaje bastante contundente. No es una frase dicha al aire, es una afirmación que sugiere que hay una situación, un conflicto, o quizás un malentendido que, según ella, no le pertenece sino que recae enteramente sobre Can Yaman. Esto abre un abanico de posibilidades, se refiere a su vida personal, a su comportamiento, a su manera de gestionar la fama, o quizás a algún lío en el que Can Yaman se ha metido y que, por extensión, ha afectado su propia imagen o su paz. Vamos a pensar un poco en el contexto. Ambos son actores turcos que han alcanzado una fama internacional considerable. Can Yaman, en particular, ha tenido un crecimiento meteórico con proyectos en Italia y una legión de fans que lo siguen a todas partes. A menudo su vida privada ha sido objeto de escrutinio y a veces de controversia. Ha habido especulaciones sobre sus relaciones, su carácter e incluso sobre su actitud en algunos rodajes. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha mantenido un perfil quizás un poco más reservado, o al menos, ha sabido gestionar su vida personal con mayor discreción. Esto podría explicar por qué ella siente que un problema de Can no debería salpicarla a ella. Imaginen la situación. Están involucrados en un proyecto o quizás tuvieron una relación que terminó, y ahora hay una repercusión negativa que se atribuye, de alguna manera, a la asociación con Can Yaman. Demet, al decir el problema es suyo, podría estar defendiendo su reputación, su integridad, y estableciendo una distancia clara. Es como decir, yo hice mi parte, yo me comporté de una manera, y si ahora hay un lío, la responsabilidad recae en él, no en mí. Yo no tengo nada que ver con ese problema específico. Pero, ¿qué tipo de problemas podría estar enfrentando Can Yaman para que Demet sienta la necesidad de pronunciarse de esta manera? Podríamos especular sobre varios frentes. Por un lado, están los comentarios y las críticas que a menudo reciben los famosos. Si Can Yaman ha sido objeto de polémicas, ya sean por declaraciones, por su comportamiento con la prensa, o por líos personales, y si Demet fue percibida como parte de su círculo o su pareja en algún momento, es natural que los medios o los fans intenten vincularla a esos problemas. Demet, al hacer esta declaración, estaría cortando esos lazos, diciendo, lo que él haga o lo que le pase es cosa suya, no me corresponde a mí responder por ello ni ser juzgada por ello. Otra posibilidad es que se refiera a la dinámica de su relación pasada, o a cómo se gestionó la ruptura. A veces las separaciones de parejas famosas generan mucha especulación y si una de las partes no se comporta de manera ejemplar, o si se filtran detalles que ponen en mal lugar a uno de ellos, el otro puede sentirse perjudicado. Demet con esa frase podría estar indicando que ella no fue la causante de ningún problema durante su relación y que si hubo algo que salió mal, la responsabilidad fue de Can. Y no podemos olvidar el aspecto mediático.
Can Yaman ha tenido un ascenso vertiginoso, y a veces, cuando alguien llega tan alto tan rápido, puede ser presa de la presión, de la fama desmedida, y cometer errores de juicio. Si Demet tuvo alguna experiencia personal con el que la hizo sentir incómoda o perjudicada por esa presión mediática o por la forma en que él lidiaba con ella, su declaración cobra aún más sentido. Es una forma de protegerse, de decir, yo he aprendido de mi experiencia, y ahora me desligo de cualquier consecuencia negativa que pueda surgir de tu forma de ser o de actuar. Pensemos en cómo esto puede impactar en la percepción pública. Para los fans de ambos, esta declaración de Demet podría ser interpretada de muchas maneras. Algunos la verán como una mujer fuerte, segura de sí misma, que pone límites y defiende su integridad. Otros podrían sentir lástima por Can Yaman, asumiendo que está pasando por un momento difícil. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y esperan más detalles. Lo que sí es seguro es que esta frase ha puesto a Demet en el centro de la atención mediática una vez más, pero esta vez, de una forma muy activa y definitoria. No está esperando que los rumores se calmen, sino que está tomando las riendas y marcando su propia narrativa. Y es que analizando la frase "el problema es suyo, no mío", podemos desglosar varias capas de significado. En primer lugar, hay una clara delimitación de responsabilidades. Demet se está atribuyendo la responsabilidad de su propia vida y sus propias acciones, y está negando categóricamente cualquier implicación en los problemas de Can. Esto es fundamental en cualquier relación, sea de amistad, profesional o sentimental. Cada uno debe hacerse cargo de sus propias consecuencias. En segundo lugar, podría haber una sugerencia de que Can Yaman tiene una tendencia a meterse en líos, o que su forma de ser o de actuar genera problemas. Si esto fuera así, la declaración de Demet sería una advertencia, una forma de decir, no se sorprendan si Can crea un problema, porque esa es su dinámica, no la mía. Esto, si se confirma, podría ser un golpe duro para la imagen de Can Yaman, especialmente para aquellos fans que lo ven como un ídolo impecable. En tercer lugar, y quizás lo más importante desde el punto de vista de Demet, es un acto de autocuidado. En un mundo donde las mujeres a menudo son culpabilizadas o arrastradas a los problemas de sus parejas, Demet está diciendo, mi paz y mi bienestar son mi prioridad, y no voy a permitir que los problemas de nadie más afecten mi vida. Esta es una postura muy empoderadora y que resuena con muchos. Ahora, es importante recordar que hasta ahora, solo tenemos la declaración de Demet. No tenemos los detalles exactos de qué problemas se tratan y cuáles fueron las circunstancias. La prensa turca e internacional está especulando, y los fans están debatiendo. Algunos medios apuntan a posibles conflictos de Can Yaman en rodajes, otros a supuestas indiscreciones personales. Sin embargo, sin una confirmación directa de ambos, todo queda en el terreno de la suposición. Pero la fuerza de la declaración de Demet reside precisamente en su contundencia y en la autoridad con la que la ha pronunciado. Pensemos en el impacto que esto puede tener en la carrera de Can Yaman. Si hay problemas recurrentes que están afectando su entorno o su imagen pública, y si figuras importantes como Demet Özdemir se desmarcan de él de esta manera, podría generar un efecto dominó. Los productores, los compañeros de trabajo, e incluso los patrocinadores podrían empezar a cuestionar su fiabilidad o su imagen. Es un riesgo muy grande para cualquier profesional del entretenimiento. Por otro lado, para Demet Özdemir, esta declaración podría ser un movimiento estratégico para solidificar su propia marca personal. Al mostrarse como una profesional seria, que se enfoca en su trabajo y que no se deja involucrar en dramas ajenos, refuerza su imagen de artista responsable y madura. En un mundo del espectáculo donde la reputación lo es todo, esto puede ser un gran activo. ¿Y cómo han reaccionado los fans? Bueno, como era de esperar, las redes sociales se han incendiado. Los fans de Erkenci están divididos. Algunos defienden a Demet, alabando su valentía. Otros, los fans más devotos de Can Yaman, critican sus palabras y la acusan de querer ganar protagonismo a costa de él. Y hay un grupo que simplemente está esperando pacientemente a que salgan más detalles. Es un verdadero revuelo digital, donde las opiniones se cruzan y los argumentos se contraponen. Lo fascinante de esta historia es que nos recuerda que, detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las series románticas, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios conflictos y sus propias formas de gestionar las situaciones.
La declaración de Demet Özdemir no es solo una noticia de espectáculo, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la importancia de establecer límites y de la lucha por proteger la propia identidad en un mundo que a menudo intenta definirnos por asociación. Así que, recapitulando un poco, tenemos a Demet Özdemir, una de las actrices más queridas, que ha lanzado una frase clave: el problema es suyo, no mío, refiriéndose a Can Yaman. Esta declaración sugiere que hay una situación o conflicto que, según ella, es responsabilidad exclusiva de Can y no la salpica a ella. Las posibles razones abarcan desde problemas personales o de comportamiento de Can, hasta la forma en que él maneja la fama o las dinámicas de su antigua relación. Lo cierto es que esta frase ha generado un gran debate y ha puesto a Demet en una posición de fuerza, defendiendo su integridad y estableciendo límites claros. Creo que esta historia nos deja muchas lecciones. Nos enseña la importancia de ser conscientes de las personas con las que nos asociamos, de las dinámicas que establecemos y, sobre todo, de la necesidad de protegernos a nosotros mismos y a nuestra reputación. Demet Özdemir, con esta declaración, ha demostrado ser una mujer que sabe lo que quiere y que no teme defender su espacio. Bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí nuestro análisis de la impactante declaración de Demet Özdemir. Ha sido un viaje interesante a través de las complejidades del mundo del espectáculo y las relaciones personales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que quiso decir Demet con esa frase? ¿Están de acuerdo con su postura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y les aportó algo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.